Isla llamada teatro, con Ed Reseña. Ahora últimamente antes de función, como que siempre me hago mantras que repito, cambian todo el tiempo con el día, pero me he repetido muchas veces que hoy el público y yo seamos un espejo donde se abra el misterio y entendamos la intensidad de nuestro amor. Y siento que ese como rezo que me hago es porque eso es lo que busca el cuarto azul, que yo me sienta comprendida. Y lo que me alienta a hacerlo, porque me da mucho miedo siempre hacerlo, y luego digo, ay, ya no quiero hacerlo, es que luego veo caras de chicas frente a mí y que sé que sienten lo mismo que yo, y entonces digo, para eso lo estoy haciendo, para eso lo estoy haciendo. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña y en mi isla hay una fogata, un cielo estrellado y una bocina para escuchar música. Este es un espacio para hablar con creadoras y creadores del teatro mexicano. La voz que escucharon al inicio es la de Samantha Coronel, actriz con quien platiqué de Un cuarto azul, ese monólogo unipersonal que ella escribe y codirige. Hablamos del proceso de escritura, de la vulnerabilidad al trabajar con este material y de las diferentes lecturas que ha tenido por parte del público y la crítica. También hablamos de Dani y el profundo mar azul, esa obra en la que interpreta a Roberta. Platicamos de los retos de interpretar a este personaje, de la adaptación al español y al norte de México, específicamente Tamaulipas, y también me contó de cómo fue el trabajo con el director Cristian Magaloni y con su compañero en escena Javier García. Rumbo al final hicimos un breve repaso por otras de sus obras, como Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano, Todas las noches de un día, En primera persona y Personas, lugares y cosas. Sin más, es momento de entrar a la isla de Samantha Coronel. Me acuerdo de la primera vez que vi en un escenario a Samantha, fue en el Foro Lucerna, en Romeo y Julieta. Recuerdo emocionarme en aquel dinámico montaje del clásico de Shakespeare dirigido por Mauricio García Lozano. Y sobre todo recuerdo la presencia y la fuerza de Samantha, interpretando un personaje que comúnmente vemos interpretado por un hombre. Recuerdo sorprenderme y desde ahí tenerla presente en sus demás trabajos. En Medea, en el Foro La Gruta, al lado de Ilse Salas, también en el Foro Lucerna, en Esto no es Hedda Gabler, Éxtasis Puro y Pequeñas Certezas. ¿Cómo olvidarle en aquella experiencia inmersiva fiesta antro, que era esa locura del montaje de Sueño una noche de verano? Recuerdo la energía de ese montaje, recuerdo un poco el cansancio porque estabas parado, recuerdo la energía de Samantha, verla bailar y por supuesto recuerdo esa peluca roja. La recuerdo también en el Foro Shakespeare interpretando a Silvia al lado de Mauricio Pimentel en aquel invernadero, recuerdo verme envuelto en ese misterio y recuerdo la intensidad y la pasión con la que entregaba a ese personaje en todas las noches de un día. Uno de los momentos más fuertes y conmovedores que he vivido en el teatro, si es que a esto se le puede llamar exactamente teatro, aunque más bien sería una experiencia escénica, fue cuando vi en primera persona ese recital escénico sobre víctimas de violencia y desaparición forzada en México, y cuando vi específicamente una de las piezas donde participa Samantha, el monólogo, esa pieza donde interpreta a una mujer desde la visión de su diario. Recuerdo sorprenderme al ver cómo nos lleva de la risa al llanto, cómo construye un personaje encantador, libre y soñador, que nos saca unas risas y logra que empaticemos con ella, pero que después nos lleva al dolor, la desesperación, la rabia y la tristeza. Recuerdo ver tantos matices y precisión para contar con respeto esa historia. Si algo recuerdo mucho de esa experiencia es la solemnidad y el respeto que se tenía por la memoria de las víctimas de las que se cuentan sus historias. Hace unos meses pude verla en ese gran elenco de personas, lugares y cosas y habitar esa coreografía precisa para hacer funcionar el universo de esa obra, a nivel narrativo pero también a nivel técnico. Verla en Un cuarto azul es verla habitar la fuerza, la intensidad y la pasión que ha mostrado en otros personajes, pero también es verla habitar el humor, una especie de descaro, ironía y desparpajo. Es verla explotar, pero también contenerse. Es verla en un estado de vulnerabilidad y fragilidad. Es verla contar un sueño o un recuerdo y que por momentos ambos se mezclen. Es ver en su mirada el detalle de esos sueños, de esos recuerdos y de las imágenes. Hace unos días la vi en Dani y el profundo mar azul, esa obra que nos presenta a dos personajes que vienen de relacionarse a través de la agresión, pero que en una noche encuentran la posibilidad de la ternura y de pensar, aunque sea por un momento, en la esperanza de algo diferente, de amar y ser amados.
Recuerdo reír mucho, sorprenderme por la manera en la que tanto Samantha como Javier construyen a sus personajes y la relación entre ellos. Y también recuerdo verme maravillado por reconocer a esos personajes en personas que conozco en la vida real. Recuerdo ver el dolor, la culpa y los deseos de esos personajes en la mirada de estos dos actores. Recuerdo llorar y conmoverme profundamente, ver un pedacito de humanidad en ese escenario. Hoy nos acompaña en esta isla llamada teatro Samantha Coronel. Hola, qué pena. Oye, muchas gracias por venir. No, hombre, muchas de nada. Gracias a ti. Me encanta, me encanta. Oye, qué gusto que estés acá. Voy a empezar con esta pregunta. Si Ok. hubiera una isla, Samantha Coronel, es decir, si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esa isla? ¿Qué se podría ver, qué se podría tocar, oler, comer, escuchar? Todas las noches habría frijoles y tortillas de harina para cenar. Me encanta. Ok. Haría mucho calor todo el tiempo. Jamás existiría el frío. Ok. Eres team calor, entonces. Soy team calor, totalmente. Me gustaría que se pudiera hablar con los animales de la isla. Me encanta, me encanta. Porque Perfecto. soy Elisa Thornberry. ¡Wow! Habría muchas hamacas. Tendría que haber como una casa con un montón de cuartos infinitos. O a lo mejor una casa solo con una puerta y esa puerta cada vez que la abrieras fuera el lugar al que quieres ir. Ok. Y entonces habría como un cuarto para patinar, ¿no? Con rampas y así. Habría un cuarto para visitar los recuerdos que más me han marcado. Visitaría a mi amor de la primaria, Fabián Magdaleno. Wow. Ok. La vez que viví en un coche con mi familia en la Voyager verde, Ok. también eso se convertiría al cuarto. Ajá. Mis papás, mis hermanos, todos en el carro. Ese sería un momento al que yo iría mucho, en un cuarto al que yo iría mucho. Y quisiera tener mi propio teatro. Wow, me encanta. Sí, Mi sí. propio teatro. Se puede. Y se puede, claro. Claro, Sí, todo se puede. Todo se puede ahí. Es tu isla. Y probar y hacer cosas sin miedo a equivocarme con mis colegas y amigos y personas que más admiro en la vida. Muy bien. Ok. Me gusta mucho esa isla. Me encanta. Me encantan los animales. Me encanta eso de los cuartos y las puertas. Nadie había dicho lo de las puertas. Me encanta, me encanta. Muy bien. Ahora vamos con una dinámica que yo le llamo el mapa. Los mapas nos ayudan a conocer los territorios y en este caso, pues este mapa nos va a ayudar a conocerte a ti. Y entonces es un mapa que se hace acerca de recuerdos, a través de recuerdos. Entonces la dinámica es, yo te pregunto por un recuerdo, que es un poquito ya lo hiciste en lo de las puertas, ¿no? Porque Sí. me dijiste como una imagen muy padre. Y aquí es, yo te digo un recuerdo y tú me dices una imagen, así como la que me contaste ahorita del carro y de adentro. Ajá, Algo ok. así. Recuerdo de la niñez. Ver Inuyasha con mi hermana. No sé qué es, pero es una caricatura. Ella sí. sabe. Ella lo sabe perfecto. Andrea sabe, es que Andrea está aquí. Oh, wow. Para quien sepa, descuentos de algo. Ah. Ok. Escríbanle, Samantha. Recuerdo con tu familia. Mi mamá haciendo los frijoles en la noche, haciendo mucho, mucho frío en Rosarito y gritándonos que ya están. Recuerdo de tu adolescencia. Mi primera vez. Ah. Enfrente de un espejo. Exacto. Ok. Muy bien. Recuerdo en soledad. Mi cumpleaños número 11 era la primera vez que me separaba por completo de mi familia. Y mi mamá me llamó por teléfono para felicitarme y me acuerdo que me aguanté las ganas de llorar para que no se sintiera mal. Recuerdo de un sueño. Mi cuarto azul. Ahorita vamos a entrar a eso. En ese te puedes extender un poco más. Recuerdo de la primera obra de teatro que te acuerdas haber visto. Bodas de sangre. Fueron a mi secundaria en Culiacán. Nadie puso atención. Yo tampoco. No se entendía nada. Todos gritaban. Pero hubo un momento en que apareció de un lado que nada que ver, en otro lado de la explanada, se escuchó cisne redondo en el río, ojo de las catedrales. Y volteamos y era una mujer así, era la luna. Y me acuerdo, o sea, a mí se me quedó, esas líneas se me quedaron por siempre en mi cerebro. Dije, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué es esto? Y luego llegué a mi casa, googleé y entonces
Creo que fue la primera vez que accedí a la poesía y al teatro en mi vida y jamás la solté. Qué bonito. ¿Has hecho bodas de sangre en algo? No, en talleres. ¿Te gustaría hacerla? Me encantaría. Recuerdo del momento o los momentos en los que decidiste estudiar actuación, teatro. Mi primera clase de teatro fue una clase de prueba a la que yo fui porque mi mamá me hizo brainwash porque yo tenía un novio y no quería que estuviera tanto tiempo con mi novio. Entonces mi mamá fue muy inteligente y me mandó a una clase de teatro de prueba. Entonces estábamos en un salón con duela y espejo y me acuerdo que la primera actividad fue caminar por el espacio todos en grupo siguiendo al líder y te ibas turnando, ¿no? Y me acuerdo que empecé a ver a todos siendo como yo y luego me acuerdo que volteé a ver como el reflejo de cómo nos veíamos todos porque yo no conocía a nadie, era una clase de prueba. Y me acuerdo que empecé a llorar de felicidad, como de, todos son como yo. Y yo creo que ese fue el momento que yo ahora recuerdo y digo, es que ahí fue, no había vuelta atrás. ¿Cuántos años tenías? 16. Okay. 15, no, 16, 15. Por ahí. Uh-huh. Y ahí vivías en Culiacán. Sí. ¿Y de ahí cómo llegas para acá? O sea, al momento de estudiar, ¿estudiaste algo previo o ya fue directo de actuación? No, yo no sabía, o sea, yo me metí a esas clases de teatro al mismo tiempo que entré a la prepa. Y eran como un diplomado de 3 años. Entonces cursé la prepa junto con las clases de teatro. Y se hacían montajes de fin de cursos y todo eso. Y entonces, pues vas en la prepa y ya vas en tercero y todo el mundo, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Y yo, no, pues diseño gráfico, diseño de modas, no sé, como que yo quería dibujar. Pero me acuerdo que estábamos en un ensayo de una clase de teatro y el maestro estaba enfrente hablando, Esteban, y entonces me acuerdo que dije, ¿y este señor qué estudió? Que nos enseña teatro. Entonces me acuerdo que estaba él como... Me acuerdo que preguntó, ¿Ustedes creen que el que se viste de Mickey Mouse en Disneyland anda así o anda así? ¿No? Si se reía o no. Y me acuerdo que yo lo interrumpí y le dije, maestro, ¿qué estudió? Y ya, y me dijo, no, que literatura dramática y teatro en la UNAM. Y yo, cabrón. Entonces me puse a investigar, me registré para hacer el examen, no estudié, llegué aquí, reprobé. Y luego regresé y como que pues yo no sabía que existía el CUT, yo no sabía que existía nada, la ENAT, nada. Entonces vi en Facebook a alguien que era de Culiacán que estaba en Casa Azul y que tomaba clases de teatro y que no sé qué. Entonces me metí a Casa Azul, investigué y dije, yo me tengo que ir de este pueblo ya. Y investigué, llegué, me registré, vine a hacer el prope ya con mi maleta hecha porque yo no iba a volver y me quedé y listo. Y ahí fue. Sí, en Casa pero Azul. pasé un año, no sabático porque trabajé, pero sí, me gradué de la prepa y estuve un año en Sinaloa haciendo teatro escolar, itinerante en Jalisco y Sinaloa, y ahí me curtí, porque sí, era como yo no le había puesto atención a los de bodas de sangre, ahora yo pagué el karma. Claro, y entonces claro. era como, escuela técnica, 400 alumnos en explanada. Entonces, Oye, pero está chido, o sea, Sí. como curtirse, pues, y ver esos públicos que luego muchos ni te ponen atención. muchos no. Y hace poquito, hace como 2 años, me escribió una chica en Facebook. Me dijo, hola, Samantha, seguro no te acuerdas de mí, pero fuiste a mi escuela en Guadalajara a hacer Romeo y Julieta y quiero ser actriz y no sé nada. Y entonces fue como de... ¡ah! ¡Qué bonito! Sí, me acuerdo. Entonces le pasé todas las infos, todas las escuelas y así, pero mira, qué bonito, Ok, sí. Terminamos el mapa con esto y ahora vamos con otra dinámica antes de entrar justo a Cuarto Azul y al Dani. Y la dinámica es, yo te digo una palabra y tú me dices otra palabra, lo primero que se te ocurra. Lista. Va. Oscuridad. Luz. Azul. Agua. Fuego. Mano. Mar. Inmenso. Agua. Espuma. Sueños. Ojos. Violencia. Bebé. Muñeca. Amor. Norte. Frijol. Amor. Mi mamá. Escapar. Maleta. Monólogo. Sola.
Boda. Dolor. Fragilidad. Amor. Destrucción. Suavidad. Ternura. Yo. Desaparecer. Sueño. Muerte. Oscuridad. Esperanza. Recuerdos. Bordar. Mis manos. Escribir. Miedo. Heridas. Ay. Actuar. Terror y miedo y amor. Y por último, teatro. Mi salvavidas. Muy bien. Y bueno, entramos a... Cuando te escribí te dije, vamos a hablar de las azules, de los azules. Sí. Porque tenemos cuarto... Andas muy azul, ¿eh? Ya ando de azul. Andas de azul, es verdad. Oye, muy bien. Un cuarto azul y Dani el profundo mar azul. Vamos a empezar con cuarto azul. Ok. Que es este unipersonal, monólogo, como le quieran decir, escrito por ti, codirigido por ti y por Laura Baneco. Saludos a Laura, si nos escucha. Laura, te amo. Que estuvo aquí hace unos episodios. Platicamos levemente de un cuarto azul, pero hoy vamos a entrar más de lleno. Y que tuvo una temporada en la Sala Novo, yo la vi ahí, luego se fue a Máquinas Simples, ahora está regresando a la Sala Novo para esta temporada. También ahí en el equipo está Fernanda García en el diseño escénico y está también Alfonso Holguín en el diseño de audio y la música. Ujú. Bueno, antes yo tengo ahí varias cosas que quiero, pero... Madres. No, a mí me llamó, yo la vi 2 veces y yo vi 2 cosas, o sea, no es que sean completamente diferentes, pero siento que yo estaba en lugares diferentes, o sea, del espacio, no, o sea, sí En estaba- distintos asientos. Sí, en distintos asientos, no, pero también, por ejemplo, la primera vez que yo la vi, yo estaba tomando fotos, o sea, estaba muy cerca. Claro. La segunda vez ya sabía que iba a hacer esta entrevista, entonces estaba anotando, estaba bien, y como que percibí otras cosas que hoy te iremos contando, pero antes, ¿de qué va? ¿De qué se trata Un Cuarto Azul? Pues Un Cuarto Azul nace de una inexplicable necesidad de causar daño y sufrir daño, que va ligado con la relación de madre e hija y el cuestionamiento de dónde acaba una y dónde empieza la otra, cómo asumimos nuestros lugares en la vida, ¿no? Y de la hijitud, y de si el dolor es una opción o es hereditario, y quién nos dice cómo trazar los límites y quiénes nos dicen que así debe ser el amor y cómo no debe ser el amor. Entonces es una exploración. Yo creo que Un Cuarto Azul son muchas preguntas, entonces siempre me parece muy difícil explicarlo. Podría decir lo que dice el programa de Mano. La persona. La persona quiere entender su necesidad de destrucción y autodestrucción, pero más bien trata de entender, quiere entender qué relación tiene con su madre y con el mundo y con sus sueños y eso, siento que es muy misterioso para mí y en general el texto despierta más preguntas que otra cosa. Sí, totalmente. O sea, sobre todo la segunda vez que yo lo veía, te decía, como que empecé a ver otras cosas y dije, y eso, sentía más, no sé si a lo mejor yo percibí más los temas que tienen que ver con la mamá y la hija, más que en la primera parte, más que la primera vez que la vi. Uh-huh. Como que la primera vez yo estaba, o sea, lo vi desde otro lugar. Y la segunda vez sí lo vi como, justo como si en un punto la madre y la hija, o sea, vas y vienes entre recuerdos, entre diferentes viñetas, pero en un momento pareciera que, bueno, eso es mi interpretación, como que en un momento sentí que había como, justo como un espejo entre las experiencias de ambas, o como que, no experiencias de ambas, pero como que hay algo que las conecta en un punto. Uh-huh. Y se me hizo bien interesante. O sea, pero eso es lo padre también, que yo te digo esto y mucha gente te ha dado otras interpretaciones o te ha dicho otras cosas. Sí, y luego como que la lectura general en críticas que he leído o que me han dicho ha sido, se quedan mucho como con la oscuridad, con la violencia, con el monstruo que hay dentro. Se quedan como mucho con eso. Y me parece curioso porque para mí hablo del amor, ¿no? Pero también, y lo he hablado con Laura, como de, cuando lo hablo con mujeres, entienden esta cosa de la mamá y la hija y el amor y cómo es demasiado que a veces no se puede con ello. Y luego cuando, no estoy generalizando, pero pues
no, es distinto, ¿no? Y cuando leo críticas escritas por hombres o hablo con hombres, se quedan más con esta cosa del terror, del horror. Entonces también se me hace como muy interesante como esta cosa de la intensidad femenina y el female rage, que de repente tiene tiene distintas aristas de dónde ser vista y también depende quiénes somos y Claro. ¿no? Y entonces está chido que ahorita me dices que la viste por segunda vez y ves esta cosa, y pudiste ver lo de mi mamá y ser hija y todo eso. Hay muchas capas, pues. O sea, como que yo la veía la segunda vez y decía, esto no. Y la segunda vez también, y ahorita quiero hablar de eso, fui como muy consciente del sonido. O sea, fui muy consciente de la gota. O sea, fui muy consciente de esa gota constante. Fui muy consciente de varias cosas que están ahí y que dije, como de otros detalles del espacio. Es claro, porque uno la ve y después ya empieza a ver a otros lados. Sí. O sea, literalmente voltear a otros Claro. lados, pero también como que tu mente se va hacia otras cosas. O sea, los sentidos se despiertan otras cosas, pues. Sí. Esta la escribes tú. ¿Cómo fue ese proceso de escribir? Muy tortuoso y largo. Yo me metí a un taller. Yo me metí a ese taller diciendo, yo voy de oyente, yo quiero ver cómo escriben todos, voy a ser oyente y pues este taller sirve para que mi amiga produzca su obra. Entonces voy a ir, voy a apoyar. Entonces entro al taller con Ricardo. Ricardo Rodríguez, Ricardo ese taller Rodríguez. que hace de unipersonales. Sí. Ajá. Entro al taller y no sé, como que todo fue dándose natural, o sea, lo haces sentir como tan cercano, tan próximo, pero al mismo tiempo pues a mí me da mucho recelo y siempre tengo esta cosa de, es que no soy, yo para qué, yo no estudié esto, yo debería estar haciendo otra cosa, van a decir que soy tonta, la. Y yo en mi sueño, con el que abro el cuarto azul, yo lo soñé en el 2013 y desde entonces cada vez que puedo, en alguna oportunidad, en algún taller, en algo, lo he explorado. Entonces me acordé que lo tenía y empecé a escribir y luego eso llevó a otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces de repente ya yo tenía una historia que luego borré y que ya no existe. Pero fue sin darme cuenta, o sea, el proceso de escribir, yo no sabía qué quería contar. Puse el sueño y luego ficcioné el final del sueño, pero tampoco me pregunté mucho por qué lo estaba ficcionando y para dónde iba a ir. Y luego acabó el taller, lo avancé un poquito y lo abandoné y lo visitaba cada 2-3 meses. Y más bien fui haciendo cuadros de cosas que de repente yo quería hablar. Y muy al final me di cuenta que quería hablar de mi mamá, ¿no? Y como que fui ligando este sueño de los abortos, de mi bebé muerto. Siempre fue como, para mí, es un sueño que fue como premonitorio también, porque pasan más cosas y conocí a gente que aparece en el sueño y así. Pero yo me preguntaba mucho de mis bebés, de los bebés muertos y qué significaban. Y hubo un momento donde dije, a lo mejor yo soy el bebé y la que está sosteniéndome es mi mamá. O a lo mejor ella y yo somos los dos al mismo tiempo. Y entonces, cuando me di cuenta, decidí hacer la última escena, que es un cuento para mí, contado como si yo fuera mi propia madre. ¿No? Y que se ha movido mucho del lugar. Pero fue totalmente inesperado. Me tardé 1 año en escribir 14 páginas. Y ya. Y cuando lo acabé, hubo 3 sobrevivientes del taller, nos juntamos, leímos los 3 nuestras cosas y cuando lo acabé de leer, Laura a un ladito me dijo, yo quiero dirigir esto. Y me quedé así, lo pensé 3 días y dije, sí, hagámoslo. Y ya. Sí, Laura nos contó un poco y también a mí me ha contado un poco cómo fue eso de ella decía hay que hacerlo y están codirigiendo y a mí algo que se me hace muy interesante es que ella también contaba como que de repente cuando ella te decía como de hay que hacer esto y tú, ay, no sé, o sea, ¿a qué cosas te llevó? Porque, por ejemplo, o sea, ¿cómo fue ese proceso ya de lo están montando y qué te ponía a hacer ella que tú decías, no, esto no? El esto... stand-up del cuchillo, ya no sabía. mames, Fíjate que no lo dijo y yo sabía. Hija de... O sea, cuando yo lo dije, yo quería hacer un stand-up. En un principio de todo no me salió, claramente. Y entonces el cuchillo se quedó como un stand-up que yo propuse
y ya, ¿no? Y yo pensé que eso se iba a modificar y lo que sea. Y cuando estábamos montándolo, Laura me dijo, no, vamos a ir a ver. Open mix, como se diga. Sí. Y vamos a ver cómo suceden las cosas. Así, yo no me subí yo, pero íbamos a ver, entonces era muy incómodo y yo me reía para que alguien se riera de esos chistes. Pero decía, pero ves que si no funciona, igual funciona. No pasa, si eso te pasa, para mí eso va a funcionar. Y yo, sí, pero entonces como de, güey, pero yo no, ¿cómo voy a ser chistosa? Sí, no, y como Y con lo que estás diciendo aparte. Sí, semanas le decía, oye, Laura, es que no me está saliendo el stand-up. No, te va a salir. Y yo, oye, Laura, yo así no. Y luego le decía a Mau, es que no me sale, Mau. Pues negocien, pues que no te arriesgue. Y yo, Laura, no, sí lo vas a hacer. Y yo, sí está bien. Y así, me dijo, no, pues tú lo propusiste, tú lo vas a hacer. O sea, hay una promesa. Quiero que me den un micrófono y que me cuenten un chiste a ver qué pasa. Esa es tu promesa y la vas a cumplir. Y yo, y sí. Y a veces, o sea, la sigo sufriendo, ¿no? Y a veces me la paso muy bien y otras veces digo, Dios bendito, una risita, por favor, ¿no? Pero también siento que, bueno, las funciones que yo he ido, sí se ríen. Creo que, o sea... Ha habido unas Pero también siento que si no se ríen, no pasa nada, porque es el punto. O sea, también pasa algo. Sí. Porque también, si no se ríen es por algo, porque también hay un shock, o sea, porque lo que di, sobre todo en esa escena, en la primera, o sea, en la del cuchillo, o sea, que empieza con de, hey, esto es un micrófono, o sea, ya desde ahí, los limones y que no sé qué, o sea, como que ya hay un shock, porque si no hay una risa es por algo. Ajá. Porque después, de repente dices gente que se ríe y dices, ay, o sea, hasta a lo mejor tú no porque estás muy concentrada, pero yo como público sí, cuando cierto público se ríen en los mismos lugares, digo, interesante. Interesante que se estén riendo de eso. Que se estén riendo de eso, pero está padre. Ahora, yo te sigo en Instagram y vi en unas historias y creo que también platicando contigo después de esa función, me contaste o tengo esta percepción de que esta segunda temporada ha sido difícil para ti, o sea, como entrar en esa, o sea, entrar en cada función, o sea, como entrar en lo que vas a contar, que ha sido más complicado. Si nos puedes contar cómo ha sido eso, por qué, cómo lo has llevado. Siento que cuando lo estrenamos por primera vez, había muchos miedos a lo nuevo, como de ¿por qué dije que iba a escribir? ¿Por qué dije que iba a codirigir? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué yo nunca he producido nada? ¿Por qué aparte se va a ver bien chafa todo lo que hice con mis manos? Como que tenía muchos miedos a lo nuevo y a ser juzgada y a que me criticaran y la. Y como que fui haciendo las funciones y también como que jamás lo había dicho en voz alta con nadie. Mi mamá la vio, pero hasta la última. Y como que iba yo con la viada de que yo era una bola de nieve, iba con la viada de vamos, una otra función, y otra. Y había miedos y vulnerabilidades, pero como que todo iba muy rápido y no tenía mucho tiempo de pensar. Y en esta nueva, pues ya no tengo esta expectativa de, ay, es que ya no sé escribir y como que codirigir, qué loca, ¿por qué me hice esto? Y entonces es como si hubiera quitado esos miedos, como que esos miedos estaban tapando el verdadero miedo. De repente digo, ¿de verdad voy a decir esto? De verdad voy a decirles a todos mis fantasías, ¿no? O de verdad voy a decirles a todos que tengo miedo. Como que me siento que tengo que hacer un esfuerzo más grande en disponerme a estar en escena, porque me doy cuenta de que no hay que actuar y al mismo tiempo ya me modifiqué yo, ya cambié. Cada función me fue modificando porque es algo tan real y tan personal mío que obviamente me pasó y me cambió. Uh-huh. Y entonces dejarla descansar y ver que ya eres otra, pues aparte quizás también empiezo a decir como de, ay, ¿por qué escribió esto la dramaturga? Qué feo. Pero pues lo tienes que decir ya, ¿no? Es como, me enfrento con que tengo que hacerlo con un nivel de verdad en el que tengo que hacer mi ego hacia un lado, porque ya no me va a salir como me salió en esa primera temporada. Y pues da mucho miedo, porque no conoces. Claro.
Sí, es el miedo a lo desconocido también. Ujú. Me surge una pregunta muy interesante porque me ha tocado entrevistar también a varias personas que han hecho unipersonales, que parten de cosas muy personales, y siempre les hago esta pregunta que tiene que ver con qué tanto tiempo te imaginas haciéndola. O sea, si de una temporada a otra ya sentiste que cambiaste. O sea, se lo preguntaba a Diana Sedano, por ejemplo, con Tornaviaje, se lo preguntaba a Felipe con Vértebra. O sea, son estas obras que yo les digo, te las imaginas años haciéndolas y haciéndolas y hay diferentes respuestas. O sea... Sí, no sé. No sé. Yo ahorita veo 4 siguientes funciones como kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y al mismo tiempo me gustaría hacerla más y conseguir más producción y hacer algo más envolvente. Yo creo que un punto medio, como que Laura quisiera hacer 1000 Ajá. y yo como de, no, espérate, a lo mejor unas 15 más. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces tenemos que encontrar el punto intermedio ahí. Claro. No, sí, y aparte también, o sea, como dices, o sea, es interesante también que tú te reconozcas cómo estás respecto al material cada vez que vas a empezar, o cada temporada por lo menos, ¿no? Sí. O sea, y también ir viendo e ir mediando eso. Ahorita dijiste algo muy bello. Me gusta mucho esto que dijiste hace rato de quienes lo ven solo desde la destrucción, lo monstruoso y como la intensidad, y quienes lo ven desde el otro lugar y desde ese análisis que tiene que ver con la madre y la hija. Que a mí se me hace bien bonito, y ahorita lo dijiste, de que también están tus manos ahí, esto que tiene que ver con los bordados. Ajá. O sea, creo que me cuentes eso, porque cuando estuve en Máquinas Simples, yo no vi la obra en Máquinas Simples, pero cuando fui a ver otra obra, me dieron chance de ir a ver los bordados. ¡Perdón! ¡Qué metiche! Y me dijeron, Gracias. ¿puedes ver? No, sí. Y los fui a ver y yo estaba así de wow, o sea, porque yo no los había visto. Ay. Entonces, y ahora que la vi la otra vez en la Novo, vi que pusieron unos afuera cuando sales, ahí están. Entonces... Pero era muy padre en ese cuarto. Sí, en ese cuarto Y era aparte me súper inspiré y... Sí, era como instalación, pues Sí. había una cosa ahí muy envolvente, justo. Ajá. Bueno, para la gente que no la ha visto y que no siga a Samantha, parte también de Un Cuarto Azul, tienen que ver con unos bordados que tú bordas, y entonces esos bordados son ciertas imágenes que tienen una relación con la obra, y cuando la obra tuvo temporada en Máquinas Simples, también estaba como esa exposición donde podías ver. Ahorita cuando vas a la Sala Novo en esta temporada, cuando sales, ahí hay 3, ¿no? Creo. Hay 3 en el pasillo, 4 y afuera hay unos ya más grandes. Ujú. Entonces cuéntanos un poquito esto de tú bordando y por qué también hacerlo parte del proyecto. Sí, pues yo empecé a bordar, es una técnica que se llama bordado mágico punch needle y que también va de la mano con el tufting gun, que es estas pistolas con las que hacen tapetes y luego ves en TikTok e Instagram. Lo empecé a hacer en la pandemia. Yo siempre fui muy manual de niña y me gustaba pintar y dibujar y hacer maquetas y así. Y se me fue olvidando porque la infancia, la vida y la precariedad. Y luego fui actriz y entonces yo me dije, yo soy actriz, yo no hago nada más. Y llegó la pandemia y fue algo muy natural. Empecé primero bordando normal con hilo y aguja, con hilaza. Y luego el algoritmo hizo lo suyo porque ya veía que estaba haciendo muchas cosas y me aparecieron ese tipo de bordados y aprendí y la cagué yo sola, gasté mucho dinero a lo pendejo, pero entonces aprendí como nadie y luego me dediqué a dar talleres para que nadie repitiera mis mismos errores ni gastara tanto dinero. Y aprendí a bordar y por una parte pues con eso ganaba dinero y por otra parte hacía mis dibujos. Y eso fue como durante 5 años. Como que yo tengo recuerdos de yo así con la pistola bordadora o con la aguja llorando. No, como de me siento de la verga. Y me dibujaba yo llorando con el celular. Como, sí, ¿no? Y con esta cosa mía descuidada, como no era nada que yo vendía ni cobraba por, pues decía, así los voy a dejar todos feos porque así me siento. Y sin rasurar y sin que estén prolijos ni nada. Y luego... para el Cuarto Azul, pues no había con qué hacer nada y entonces yo siempre, pues, comento todo el tiempo el campo verde, lleno de plantas, y entonces Fer y Laura habían dicho como que la maleza invadiera, entonces yo le dije, bueno, pues yo hago los tapetes. Y entonces hicimos los tapetes, yo me dediqué a hacerlos, y ya que estrenamos y pasó el tiempo y íbamos a retomar en Máquinas Simples, yo tenía esta idea de... Ya volviendo a ver todos mis bordados juntos, dije,
Yo ya estaba escribiendo el cuarto azul y no me he dado cuenta, ¿no? O sea, ahí estoy yo con el cuchillo. Ahí estoy yo desparramada en el baúl. Ahí están mis bebés, porque es mi obsesión, mis bebés, mis abortitos, son mis obsesiones y las tengo pintadas, dibujadas y bordadas 1000 veces. Y entonces dije, pues este espacio que es así como alternativísimo y me da la opción, pues lo voy a hacer. Uh-huh. Y ya para la sala nuevo dije, pues qué tanto es tantito, voy a preguntar si me dejan. Y pues me dejaron. ¿Y ahí están? Sí, y ya. O sea, yo no sé si es pretensión o no, pero pues sí parte de una necesidad mía de que pues también se vean. Claro. No, y me parece muy interesante esa, o sea, cuando creo que Laura fue la primera que me contó de a lo mejor pasa esto en máquinas simples y no sé qué, y ya cuando lo vi dije, es que sí siento que hay algo ahí de cómo todo eso que sientes y que tienes sale de diferentes maneras y en diferentes tiempos, cuando tiene que salir y de alguna forma luego se une. O sea, eso pasa mucho. O sea, uno tiene cosas adentro. Es muy loco el proceso creativo. O sea, como que yo me di cuenta de la longitud y el radio que tiene un proceso creativo en la vida física y en la vida psíquica. Sí está muy cabrón. Como de... No manches que esto que escribí hace 3 años y esto que escribí hoy y eso que hice hace 5 años, todo confluye y entonces se hace una cosa. Ajá. Sí, muy, muy loco. Quiero ir a este punto que te mencionaba ahorita del sonido, del diseño sonoro y la música. Porque yo esta segunda vez que la vi sentía que iba aportando mucho a la narrativa. Digo, hay una canción ahí que muchos conocemos, que es muy importante dentro de la historia. También de Tijuana esa señora. Sí, claro. Sí, Julieta Venegas. Ya cuando vayan verán qué canción es. Pero ¿cómo fue ahí también el trabajo con Alfonso Holguín en esta cuestión de que el diseño sonoro también para mí siento que es como un personajillo que anda ahí? Uh-huh. Bueno, yo a Poncho lo conocí en Todas las noches de un día. Ah, ok. Ahí lo conocimos y dije, ¡oh! Pero... qué sensible, o sea, él estaba metidísimo en la historia, en la obra, le encantaba. Y me cayó muy bien y conectamos muy chido y luego coincidimos en otras obras. Y entonces dije, bueno, pues tengo 3 pesos, lo voy a invitar a ver qué me dice. Y le pasé el texto y en cuanto se lo pasé, lo leyó y me empezó a mandar ideas y estaba como muy emocionado y entonces fue algo, o sea, Poncho luego iba a ver los ensayos y había cosas como, aquí queremos que suene fuego, o Laura tenía clarísimo que quería una gotita de agua, ¿no? Queremos esto y esto. Entonces él con eso veía los ensayos y decía, ya sé, y si hago aquello, lo otro, o sea... Y luego también él opinaba del montaje, decía, pero que se pare así como que está raro. No, pero ¿qué van a poner acá? Y entonces fue también como una cosa muy colectiva y muy, muy hecha como entre 4 personas opinando y para que todo funcionara. Y también me apoyaron mucho porque yo estaba, o sea, yo estaba enloqueciendo de nervios antes de estrenar y todos ellos me contuvieron de manera muy amorosa. Pero... Poncho es un ser súper sensible. Claramente encontró un lugar en el teatro porque ya no lo ha soltado. Y con el que quiero yo seguir creando cosas locas. No, sí. Y, o sea, se ve esto del equipo. Laura lo mencionaba también. Porque decía, es que al final somos un equipo. O sea, somos equipo de 4 personas que está creando eso, ¿no? O sea, lo mencionaba y es bonito también escuchar que tú lo digas. Para ir cerrando un cuarto azul, ¿qué preguntas te sigue dejando este proceso, esta obra? Pues no es que haya resuelto ninguna de las que pongo en el texto. O sea, el sentido de la vida, ¿no? ¿A dónde voy? ¿A dónde se va el amor que cuando tú ya no estás? ¿Qué tanto puede contener un cuerpo en intensidad y en emoción? Cada vez me toca más la pregunta de qué tanto soy capaz de amar y qué tanto soy capaz de lastimar, y si no es la misma cosa. Ahora, últimamente, antes de función, como que siempre me hago mantras que repito y tienen que ver, cambian todo el tiempo con el día, pero me doy cuenta de que me he repetido muchas veces que hoy el público y yo seamos un espejo donde se abra el misterio y entendamos la intensidad de nuestro amor. Y siento que ese como rezo que me hago es porque eso es lo que busca el cuarto azul
que yo me sienta comprendida, escuchada, y lo que me alienta a hacerlo, porque me da mucho miedo siempre hacerlo, y luego digo, ay, ya no quiero hacerlo, es que luego veo caras de chicas frente a mí y que sé que sienten lo mismo que yo, y entonces digo, para eso lo estoy haciendo, Ujú. Claro, conectar con alguien Sí. más, ¿no? Ujú. Que resuene en alguien más. Ya lloré. No pasa nada. En este podcast todo el mundo llora, lloramos. Para la gente que no la ha visto, ¿con qué se puede encontrar si va a haber un cuarto azul? En resumen. Se va a encontrar dentro de la cabeza de alguien que sueña mucho, que tiene una gran necesidad de aliviar y contener a su mamá, y por ende contenerse a sí misma y contar muchos chistes incorrectos. Sí, la verdad es que, o sea, tiene un humor. La verdad es que, sobre todo la segunda vez yo me estaba riendo más. Creo que como que también estaba más libre. Y yo así con la primera vez como de, ¿qué es esto? Y la segunda vez ya era como de, ja, los limó al cuchillo, los limó. Sí. O sea, la canción. O sea, Sí. como que ya es en otro lugar. Pero sí, creo que también es una obra que puede desatar ahí conversaciones. Sí, o sea, si van como entre gente. O sea, si van entre varias personas, pues. Sí, yo creo También que creo sí. que puede ser interesante eso. Ujú. Pues ahí está un cuarto azul. Para cuando salga esto le van a quedar 3 funciones los sábados a las 6 hasta el 28 De marzo. de marzo en la Sala Novo. Yes. Perfecto. Y ahora vamos al otro azul, que es Dani y el profundo mar azul. Ajá. Y yo tengo una pregunta antes de entrar ahí, porque yo terminaba de ver Dani y el profundo mar azul, y ahorita escuchándote todo lo que has dicho de un cuarto azul, digo, tienen cosas en común. Tienen cosas en común. O sea... Sí, luego digo, ¿no será el cuarto azul de Roberta? ¡Qué fuerte! El personaje de Roberta, o sea, la pregunta concreta es, yo tengo una teoría, pero primero quiero escucharte a ti. Ay, no sé. No, es una interpretación mía, como Ok, muy ok, sencillita, ok, ok, pues. ok. Claro. Pregúntame. La pregunta es, para ti, ¿en qué se conectan o tú cómo las conectas, las obras? Digo, no tienen que conectarse, pero yo sí noto conexiones. No sé si tú las notes. Pues es que, primero, el azul. Más allá del azul, iba a decir. Más allá del azul. Pues la violencia, ¿no? La sed de violencia que hay en un cuarto azul. La autoviolencia y la violencia hacia afuera. La necesidad de lastimar. Porque claramente es una persona muy frágil que necesita eso. Y pues creo que estos dos personajes de Dani y el profundo mar azul les pasa algo muy parecido. Y que nos pasa a todos. Claro. ¿No? Y siento que por eso conecta. Sí, justo. Totalmente por eso conecta. Yo lo que puse aquí, te voy a ver cómo lo puse. Yo puse que los puntos en común son la destrucción y estos conceptos de desaparecer o escapar. Sí. Porque Claro. en ambos, sobre todo en Dani y el profundo mar azul, o sea, en un cuarto azul tiene más que ver con la idea de desaparecer. Ajá. Y en Dani y el profundo mar azul sí tiene que ver con esta idea, como que sienten que hay una posibilidad de escape y luego tu personaje de Roberta es como de, no, ayer estuvo chido esto que estábamos diciendo, pero, o sea, como que trata de decir, de poner los pies en la tierra y como Sí. de bajarlo y decir, no, es una locura lo que estamos diciendo, Sí, eso no es real, lo dijimos porque está, no, ¿sabes? Pero bueno, vamos a entrar ahora sí ya a Dani y el profundo mar azul, que es una obra de John Patrick Shanley, no sé cómo se pronuncia, es un autor americano dirigida por Cristian Magaloni. En el elenco están Javier García y tú. La traducción y adaptación es de Roberto Cavazos y Sofía Morfín Jean. Y hasta los miércoles a las 8:30 en la teatrería. Antes de empezar, yo tengo que decir que a mí me sorprendió mucho cuando me enteré que era un texto americano que No. estaba adaptado y que era de 1983. Eres y que era del Bronx. que me lo Y que era del... O sea, cuando vi que dije, porque es un texto americano que está adaptado al norte de México, o sea, del Bronx, lo pasan a Tamaulipas, y deja tú eso, o sea, eso yo lo había leído en el boletín, cuando lo vi dije, tiene sentido, pero cuando vi la fecha, cuando lo escribió, que era en el 83, y cuando empecé a ver fotos de las otras producciones, dije, wow, no tiene nada que ver, o sea, como que siento que hicieron otra cosa. Antes de eso, vamos a hablar de la adaptación, pero antes de eso, ¿de qué va? Para la gente que no la ha visto, ¿de qué se trata? Bueno, Dani y el profundo mar azul trata de dos personas rotas, violentas, bruscas, que se conocen una noche en un bar olvidado en el norte de México, y en ese encuentro empiezan a conocerse y a mostrar sus heridas y quiénes son de manera violenta, y la noche avanza
y se van abriendo cada vez más y vamos viéndoles su corazón y su carnita y que realmente la necesidad de estas dos personas, lo que realmente necesitan es ternura y amor, porque muy en el fondo estos dos seres feroces están hechos de lo mismo. Ay, qué bonito lo dijiste. Ay, por fin, porque que voy a cada entrevista y no sé qué decir y digo cada cosa. Lo dijiste muy bonito. Lo dijiste muy bonito porque yo aquí la vi y dije, sí, claro, por supuesto, es eso. Y dijiste algo que me da mucho, que mientras lo decías me acordé de algo que es por lo que la obra también da risa. Yo me estaba riendo mucho porque ves la torpeza de los personajes en la manera en la que se relacionan. No saben cómo relacionarse y es súper... Como los ves torpes, te da mucha risa, pero en el fondo dices, también yo he sido así, o conozco gente así. ¡Claro! Porque a veces uno no sabe cómo relacionarse No. y esos personajes están acostumbrados a relacionarse desde la agresión, desde otros lugares. No saben ni qué, o sea, Dani no sabe qué está sintiendo. Dani piensa que se enojó, pero porque no sabe que en realidad está emocionado o está caliente o Pero ¿no? qué triste es eso, porque claro, como tú a tu vida has sentido algo, no sabes reconocer otras cosas. Es muy fuerte eso. Sí, y eso es lo bonito. Por eso también luego hay otro momento en que, pues, él me acaricia a mí y le digo, ¿qué haces? No, porque yo tampoco sé recibir caricias. ¿Por qué estás siendo lindo conmigo? ¿No? Y eso es lo padre. Sí. Y es lo chistoso Sí, también. exacto. Eso lo hace muy divertido y hace que conecte con la gente. Ujú. La adaptación, lo que mencionaba ahorita. Qué buena es la... O sea, yo no he leído el original, pero cuando investigué y me puse a ver, dije, no manches, no se siente. O sea, ¿tú leíste el original o solo leíste esta? No, yo leí la original así, en gringo te iba a decir, en inglés. En gringo, me encanta, me encanta. La leí así en inglés. Y hay algo bien bonito que escribe el dramaturgo en la obra antes de que pone, para todas las personas que besé y golpeé en el Bronx. Y siento que define muy bonito la obra. Entonces cada vez que puedo la comparto porque Qué es bonito. eso. Pues la adaptación la hicieron Roberto y Sofía. Primero era una adaptación como más neutral y yo creo que Magaloni tiene una fijación con los norteños, con el acento norteño. Dijo, hagamos la norteña. Entonces ya les dijimos que le hicieran la norteña y pues Roberto es norteño y le metieron mucha norteñización y luego nosotros somos norteños. Entonces ya nosotros como, esto sí, esto no, esto lo diría así. Le fuimos metiendo también nosotros. Hay muchas cosas que ni siquiera están en el texto, sino que te montas encima del otro, ¿no? Como los, no mames, sí. Y luego, pues también ya ensayando la obra corría, pues ya le íbamos metiendo como chistecitos, muletillas y cosas así nuestras. Y eso se siente muy, o sea, yo la veía con Andrea y al principio yo decía, cuando yo sabía que era norte dije, pensé, la verdad lo que Me pensé van fue, a salir así, me pasa igual. No lo van a caricaturizar, ya sabes, o sea, uno que es del norte sabe y dice, ¿qué va a pasar? Y luego cuando lo di, yo también lo veía y pensaba, siento que alguien que no es del norte puede pensar que esto está un poquito arriba, pero yo volteaba con Andrea y le decía, no. Yo, por supuesto que hacía así. Yo acabo de ir a Mexicali y así habla la gente. O sea, sí. Y es otro norte, o sea, más hacia acá. Sí. Pero al final de cuentas, todo el norte, más hay cosas. Todo esto que dices de como las muletillas, cómo te vas encimando, o sea, eso es, o sea, pasa. Entonces, se agradece mucho eso, o sea, también. Y eso creo que hace que fluya muy bien. O sea, que te lo creas, que haya una conexión también entre los personajes. Algo de la adaptación que también se me hace muy interesante, que supongo que eso también es trabajo de ellos. Aunque supongo que estaba ya en el original con otras canciones. ¿Qué onda con las canciones? Es que no había rocola. ¿Cómo? ¿No hay canciones? O sea, sí sucede en un bar, Ajá. pero Magaloni dijo, quiero una rocola. Y nosotros fuimos proponiendo canciones. Pero lo de las canciones no está en el texto original. No. No es cierto. No. No mames. O sea. Ajá. No mames, pero las canciones son un puto personaje. Las canciones, o sea, tu tacón en mi bota, sí es mi momento favorito. No manches. Sí. O sea, él dijo la rocola. Ajá. Entonces empezamos a probar canciones y canciones y canciones y fueron quedando, así. Wow. Sí. Yo pensé que eso estaba en el texto y que los tenían que adaptar para escoger canciones. No. Porque aparte las canciones le dan... O sea, en momentos sirven de transición, pero en momentos te dan risa, parece un chiste. O sea, tienen diferentes funciones. Y bueno, la del final, no mames. O sea, al final es hermosa. es hermoso.
O sea, perdón, estoy muy sorprendido, ¿eh? Yo estoy hablando Sí. así porque... es No, como que está me bien. hizo corto. Qué me hizo chido, corto. sí. Me hizo corto. Bueno, Sí. va, la adaptación. Y otra cosa también quería hablar de esta obra. Siento que se nota mucho el trabajo actoral y de un director y de un equipo que están ahí. ¿Cómo fue el trabajo también con Cristian y con Javier? Porque siento que hay algo que tiene que ver con que se entiende muy bien la relación de los personajes, no solo en los textos, sino en los silencios, en las miradas, en esta conexión en este nerviosismo de la escena del principio de qué está pasando, volteo, no volteo, qué significa esto que me está diciendo, qué estoy sintiendo, qué está pasando, que uno lo siente a veces ahí cuando conoce a alguien Sí. en ciertas situaciones, que es como, hago esto, no hago esto, se Ajá. entenderá, esto no se entenderá. Entonces, me refiero a que hay muchas cosas ahí que no están en el texto y que son trabajo de ustedes, que tienen que ver no solo con la mirada y los silencios, sino también con el cuerpo. Entonces, ¿cómo fue el trabajo con Cristian y con Javier? Bueno, pues Cristian es un gran director de actores, ¿no? Y pues él tenía muy claro que quería él tenía muy claro como que la primera escena quería como con silencios, incomodidades, que sí se atrajeran, ¿no? Luego nos decía, nos quedábamos viendo Javi y yo, y nos decía Cristian, pechito, 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 y nosotros, ¿no? O sea, como ir jugando también Sí, como sí, con sí. el cuerpo Sí. y entonces ya que conectas con eso y aguantarse la vergüenza de estar con el otro y la risa, o sea, cuando montamos lo de ya el Sí, sí, agarrón, sí. Sí. o sea, yo me acuerdo que llegué cansada a mi casa de tanta risa, decía, "Güey, yo sé, a lo mejor esto no es profesional de mi parte, pero me tengo que gastar la risa, compañeros." Y sí, y fue así como, él nos pedía como cositas que él ya tenía muy claras, los silencios, aguanta, tú vela, véanse, no sé qué, no volteen a otro lado, ¿no? Esta parte de, mírale las chichis. Entonces, todo eso ya nos daba mucha risa, y al mismo tiempo, pues, yo y Javi, yo creo que, o sea, nos entendimos rápido, como... ¿No habían trabajado juntos? No, nos conocíamos de talleres y Ah, así, ok. pero nunca habíamos trabajado juntos, pero yo como soy como toda intensa y luego pues soy muy brusca, siempre como que tengo cuidado de no ofender a nadie, de no golpearlo mucho, porque luego me dicen que golpea a la gente, como se ve aquí, o sea, hay que besarse, como que siempre me echo para atrás porque sí, cuando digo, porque me ha pasado ya que me han dicho, ay, Samantha, O sea, porque tú vas con todo. ¿O qué? Ajá, yo voy con todo. Claro, y generalmente. tú sientes que los demás van a ir así también con todo. Sentía, entonces como que yo ahora estoy como siempre con más cuidado. Claro. Y ya que vi que Javier era de los míos, dije, venga, esto se va a poner chido. Y pues sí, y tiene que ver con una cosa de confianza, o sea, yo le decía, dime si te estoy lastimando. Y me dice, claro. no, tú dale. Y yo, pues le doy. Le dijo, tú también, tú dale. Entonces como que cuando estás en sincronía en ese tipo de cosas, porque no nos estábamos lastimando ni nada, y nadie se pasó, nadie sacrificó, nada, pero pues es muy rico de actuar, Claro. porque te da una libertad. No, y se ve, o sea, en este segundo momento, después del agarrón, o sea, claro, también se ve esa complicidad, porque tú estás describiendo esto de la complicidad y el cuidado en estos momentos que son fuertes, Ajá. pero también se ven estos momentos que son más delicados, ¿no? Que es esta confianza como de estoy tocando, estoy viéndote, estoy diciéndote Sí. algo de ciertas partes de tu cara. O sea, como que hay algo que te lo crees. O sea, sí hay mucha verdad. O sea, yo lo veo, pues. Sí, Y se sí, me es hace muy muy lindo. bonito. Y, por ejemplo, todas las escenas del cuarto, o sea, no hay un trazo de este texto lo caminas hacia acá y te quedas aquí. En la cama le das la vuelta y entonces le haces así y le das un beso y no, o sea, como que hay pactos y se juega con eso. Ok. Y entonces tuvimos chance de que se pudo montar la obra completa muy pronto, entonces la pasamos y la pasamos y la pasamos, iba gente al ensayo a verla y la pasamos y la pasamos, entonces como que eso ya nos dio una dinámica. Obviamente hay un montón de cosas de que tu cabeza quede hacia acá para que Claro. entonces sí te vean y así, pero hay mucha improvisación y mucho juego porque pues la obra, la dirección y los compañeros lo permiten. Sí. Ujú. No, y eso se ve, o sea, yo lo veo. Hay algo que me llama mucho la atención y que ahorita justo lo mencioné en las palabras. Yo metí la palabra boda porque a mí se me hizo muy curioso cómo en esta obra la boda, más allá que significar el matrimonio, yo lo interpreté o lo veía y decía, es como un símbolo que les da ilusión. O sea, es como algo que les da ilusión de vestir de blanco y de hacer, y cuando tiran el arroz y lo tiran no sé Sí. qué. Y como que para mí era como de, o sea, como de, ok, no tiene que ver tanto con el matrimonio, tiene que ver como con algo muy claro
que tiene que ver con ese momento. ¿Sí me explico? Con algo que les da ternura y con algo que les hace ilusión. Pues con lo que dice Dani, Ujú. de yo quería ser la novia y tener una boda para que la gente aventara arroz y fuera amable, lindo. O sea, es lo que quieren. Quieren un día en el que todo mundo los quiera y los ame. Claro. Eso es lo que quieren. Claro, sí. No, y es muy bonito de ver, o sea, hay muchos momentos y bueno, todo esto que tiene que ver también con el mar y con el agua y también como el sonido acompaña eso, es hermoso. O sea, hay un momento que es así de, no mames, ¿qué estamos escuchando? ¿Estamos ¿Lo de las escuchando?". ballenas? Sí, no, me morí. Lo de las ballenas yo estaba así de, ¿qué pedo? O sea, Sí, había una canción ahí, teníamos ok. una canción. ah, Y un día dijimos, ¿y si se oyen ballenas? Y ya, se quedó. Ajá, Ay, qué pero muy bonito. cerca del estreno. qué bonito. Qué padre. Y fue, y es bien hermoso, ¿no? Es muy hermoso. Para ir cerrando esta parte de Dani y el profundo mar azul, ¿qué te ha dejado Roberta? O sea, específicamente el personaje. Ay, me costó mucho encarnar la corporalidad y el cuerpo y la presencia de Roberta, porque es todo lo que yo he negado de donde soy. Es algo a lo que yo me he opuesto, como la energía culichi, la cara de fuchi, mírame las nalgas, pero no me toques, ¿no? Como que esas cosas siempre las he rechazado y luego me di cuenta en el proceso que las rechazaba porque yo las hacía y las sigo haciendo de alguna manera. Entonces da vergüenza. Entonces eso me costó mucho. Y luego hubo un ensayo donde Cristian me decía, es que no sueltes. Y le dije, ok, donde no estoy cómoda, ahí es. Me dijo, sí. Y yo, ok, donde no estoy cómoda, ahí es. Y poquito a poquito haciéndolo, como que empecé a aceptar que pues también lo tengo y ni modo, y así esto es lo que somos. Y eso como que hay una cierta reconciliación con la Samantha de provincia, que luego llego aquí con ganas de ser de aquí y hacer teatro y hacer arte, y que ninguna cosa está peleada con la otra, ¿no? Como que también yo todavía, ¿no? Me cuesta como de, es que porque soy tan emocional, porque no puedo tener un personaje, una actuación en la que me vea como contenida, recatada, elegante en escena, porque tengo que siempre, porque y ha sido un trabajo como de, bueno, es que esta soy yo y este es mi cuerpo y esta es mi herramienta de actriz y lo tengo que abrazar porque también me gusta. Y entonces como que juntar esas dos cosas con Roberta me ha obligado como a no por sentir tanto soy tonta, no por sentir tanto no pienso. Y bueno, pues cuesta, que es también lo que me costaba mucho y me cuesta para el Cuarto Azul. Como que tienes ciertas ideas que crees que los demás tienen de ti, ¿no? De, solo grita, solo llora. ¿Por qué siempre tiene que llorar? ¿Por qué siempre tiene que sentir así? ¿Por qué siempre tiene que ser mucho? Y en realidad no sabes, es como cuando vas al gimnasio, es como piensas que todos te están viendo, pero en realidad todos piensan que todos los están viendo y nadie está viéndose. Sí. Y entonces trato de hacer ese ejercicio cada vez que voy a salir a escena y que me pasan estas cosas con estos personajes como con Roberta. Wow. Me dejaste pensando en muchas cosas. O sea, esto que decías me llamó mucho la atención, como de lo que tú crees que las demás personas piensan de ti o de tu trabajo, de solo tienes estos recursos y solo haces estos personajes, solo puedo hacer esto. Pero justo cuando mencionaba yo en la intro, digo, es muy fuerte y solo la vi una vez y no la volveré a ver nunca más, lo de en primera persona. Pero todo esto que decía del personaje que hacías ahí, del monólogo, específicamente el monólogo. O sea, como que sí sentía como de, claro, o sea, tenía que ser ella. O sea, tenía que ser una actriz con esas herramientas para lograr eso, pero aparte ver estos matices. O sea, y entonces al final de cuentas, como que es muy interesante ver ese juego y tal vez decirle a alguien que diga de, solo hace eso. No, ve a ver esto y ve cómo juega con eso. O sea, te lo digo, me acordé de eso específicamente. Pero sí creo que al final también hay una parte de ti que, por lo que veo, como que también se reconcilia con eso y para uno es muy disfrutable ver
como esas dos cosas en escena, pues. O sea, como verlo en el Cuarto Azul y verlo aquí. Aquí es muy divertido, aparte. Y curiosamente es muy divertido cuando también hay cosas muy fuertes. O sea, Sí. supongo que hay lecturas y hay gente que le ha de chocar más, porque sí hay una cuestión y un tratamiento de la violencia, porque sí es una obra que parte de dos personajes rotos y violentos. Sí. Y sí puede ser agresivo. Pero también siento que me parece que es muy inteligente ubicarlo en el norte, porque hay algo también, o sea, incluso gente de aquí dice de, ay, parece que estás enojado, ¿no? Así hablo, porque hablo golpeado, o sea, Claro. o sea, nos ha pasado, sí, me explico, o sea, hay algo en el cuerpo, en la voz, que ya se predispone, entonces creo que también a lo mejor gente de aquí o gente que viene de otros contextos ve la obra, puede sentir que es violenta. Sí, pero yo creo que aunque la obra se lea como en el peor de los casos, que es una obra violenta, es necesario. O sea, Claro. yo no creo Sí, sí, en, sí. en que haya que omitir temáticas y puestas en escenas porque claro. tocan temas que incomodan. Yo creo que para eso está el teatro también. Totalmente, ¿No? ¿no? Sí, no me refiero a suavizarlo, o sea, me refiero a lo está complejizando. Sí. Y aquí lo está poniendo, o sea, lo está haciendo complejo. Y también me parece muy interesante que la adaptación hable del norte y de ciertas cosas, pero tampoco se mete demasiado a meterle más cosas para hablar de un contexto social muy específico. Sí, porque eso no es la tarea de, o sea, Exacto. como que hay que, sí, como, o sea, te toca hablar de este tema, no quieras abarcar todo y Claro. entonces pagar una deuda que ni siquiera es tuya. Exacto. O educar algo que no te corresponde, ¿no? Y siento que ese es el gran tino de ciertos proyectos, ¿no? Porque está en primera persona, que es teatro documental, Claro. y es con mucho respeto y es Claro. con mucho amor Ujú. y todo como el virtuosismo actoral no es importante el foco ahí, pues. Y luego está esta que toca la violencia desde otro punto y lo toca con comedia, porque también por la comedia se entra al Cora. Sí, ¿no? sí, es verdad, es verdad. Y Lo decía Paula Celaya cuando estuvo aquí. Claro, Paula lo dice mucho. Habla mucho de con la comedia entras y luego ya le encajas el cuchillo. Sí, Pero primero los hiciste reír y luego ya los haces que lloren, dice. sí, exacto. Sí, no, pero entiendo lo que dice. Sí, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí se hubieran metido de que, y pues entonces el otro es narco, ¿no? Ajá. O sea, como que... Solo hay como tintillos, hay como mi amiga la Shirley. Sí, exacto. Y... Sí, está ahí como ciertas cosillas, Ajá. pero no se mete... Me gustó esto que dijiste, o sea, como se limita a algo y no quiere hablar de todo. Ajá. Y me parece que eso es importante también en el teatro. Porque a veces siento que es como de, ok, está pasando todo esto, entonces hablemos de esto y esto y esto porque es importante, pero a veces ni sabes por qué te toca a ti, tú ni lo has vivido, y de repente te estás, bueno, ya vamos a entrar en otro tema que me encanta hablar, que es donde te pones banderas que no te corresponden, ¿no? Ándale, Y eso es otra cosa. esa es la frase, esa Sí, es la frase, ¿no? O sí. sea, te sumas a causas que dices, ¿por? Sí. Y por ejemplo, yo en primera persona me empecé a cuestionar muy al principio porque yo merezco estar aquí, como que me comparaba, porque mi problema es la comparación, claramente. Me comparaba con todos mis compañeros que yo admiro un chingo. Entonces decía, yo tendré como para estar aquí con ellos, yo merezco este trabajo. Y luego, conforme iba pasando todo y empezamos a hacer más funciones, me di cuenta de que a mí me correspondía hablar de esto porque mi historia de vida está comprometida y entonces como que dije, no, pues si tanto me preocupa que alguien lo diga con tanto respeto, yo estoy segura de que soy yo. Y entonces ahí también como que me liberé de algo que no valía la pena cargar por el mismo respeto que hay en ficción, en el escenario. Sí, y en ese proyecto realmente lo que se necesitaba era el aplomo, Sí. el respeto y el aplomo para hacer eso. Y hacerte a un lado tú Sí, como actor. claro. O sea, no era que llegáramos y nos poníamos a pensar y a ponernos en situación. No, y se nota, No había. se nota que es otra cosa. Se nota esto de que no es... Pero curiosamente, o sea, esto que decías ahorita de no, ahí no se busca el virtuosismo, pero de alguna forma no es que llegues al virtuosismo o que estés en ese lugar, pero como el objetivo sí tiene que ver con una cuestión que David Gaitán lo decía cuando estuvo aquí, que era más como reactivar la empatía o hablaba mucho de eso. Yo siento que actoralmente pasaba. Claro. O sea, porque aunque tú no estés buscando de, tengo que, no, que la gente llore, no sé qué, es inevitable que con esos textos y la forma en la que ustedes los hacían no llegaran a esos lugares, aunque no se los propusieran de la misma manera que en otros procesos. Claro, ¿Me explico? sí. O sea, pero de alguna forma tiene que llegar. O sea, y llega de una manera respetuosa. No se siente, o por lo menos yo no lo sentía,
instrumentalista o Ajá, ¿me exacto, explico? sí. O sea, pero entiendo, hay cosas, o sea, tú estuviste ahí y fue eso, y hay Sí. otros proyectos que hablan de otras cosas. Por ejemplo, en Personas, Lugares y Cosas, ese tema está ahí de las adicciones, pero la obra habla de otras tantas Ajá, cosas. y está tratado de otra Ajá, forma, ajá. y está escrito desde otro lugar, en Exacto. otro país. Ujú. Entonces también tiene todo que ver. Claro. Para cerrar, Dani y el profundo mar azul, para la gente que no la ha visto, en resumen, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con dos seres muy, muy inútiles para conectar y socializar. Y entonces vamos a verlos ir y venir con tropiezos, groserías, chistes, música clásica de rocola, conectar, encontrarse, descubrirse el uno en el otro y ver que sí hay espacio para tener ternura y esperanza en la vida, por más torpes y lastimados y violentos y crueles que creamos que somos. Muy bien. Ay, espérate, porque me pegó. ¡Ay, Es que- perdón! perdón. Yo ando muy sensible y como que esta entrevista me ha puesto muy sensible en muchos lugares. Te agradezco mucho. Todavía no hemos terminado, me parece que ya. Pero bueno, vayan a ver Dani y el profundo mar azul los miércoles 8:30 en la teatrería hasta el 13 de mayo. Yes. Va. Y ahora vamos con una dinámica que yo le llamo el baúl de los recuerdos. Yo te digo una obra y tú me dices algún recuerdo, una imagen que te acuerdes de esa obra en la que estuviste. Ah, ok, dije, ¡ay, cuáles! A ver si las vi todas. No, Va. son obras en las que tú has participado, en las que Va. tú has actuado. Romeo y Julieta. Sangre, la daga, Esto no es Hedda Gabler. mucho miedo, inseguridades, Sueño de una noche de verano. lamerle la espalda a Alonso Iñiguez, Saludos, Alonso. Todas las noches de un día. meter la cabeza al agua hasta no poder aguantar más y sacarla para respirar. En primera persona. Impotencia. Y por último, personas, lugares y cosas. Un camerino increíble, un camerino increíble. Mucha diversión y amistades nuevas y reconexiones profundas. Me quiero seguir, terminamos la dinámica, pero me quiero seguir un poquito ahí. Porque qué elenco, ¿eh? O sea, ahora sí que este chiste que digo de gran elenco por el tamaño, pero también gran elenco por los actores y las actrices que estaban ahí. Sí, estuvo chido. Había gente que no conocía, gente que sí, pero no había trabajado, gente con la que ya había trabajado. Pero eso estuvo muy chido, me gustó mucho. Sí, es gente con la que me gustaría volver a trabajar y con la que me gustaría salir a bailar. Y Siento que se la pasaba muy bien. O sea, como que ay, también... sí. Aparte, o sea, es que yo soy muy intensa, entonces luego, como que siento como esta cosa de hay que hacerlo con verdad y y el deber y no sé qué. Entonces como que también habité otra cosa. Claro, desde otro lugar. Y entonces yo dije, esto es lo que tengo que vivir yo en todos mis otros procesos, ¿no? Y entonces en Dani y el profundo mar azul decía, no, prometo que en este proceso me la voy a pasar bien, me la voy a pasar bien. Y me la pasé muy bien, como que haberme quitado como ese peso con personas, lugares y cosas, Ajá. me ayudó a entender que puedo como balancear las dos, como la responsabilidad, la presión sí. y el desenfado y el juego y meterlo a la licuadora de la diversión. Me encanta. Me surge otra pregunta, si la quieres contestar o no. O sea, muchos de tus procesos entonces los has sufrido mucho. Es que no, me gusta mucho crear Ok. y que de repente te ocurran las cosas y conexiones y ¡ah! ¿Qué tal que le dijo eso? Porque ya le había pasado y esas cosas y me encanta y Como que te ensayar. clavas mucho. Ajá, me clavo mucho y en los ensayos, o sea, yo lo doy todo en los ensayos. Yo no veo otra manera de ensayar si no es haciéndolo de veras, siempre. Pero siempre tengo esta presión, no sé si es muy Virgo de mi parte o huellas de la niñez, en el que quiero hacerlo lo mejor que puedo y entonces me pongo mucha presión o luego, ya no, pero sí, cuando recién empecé las críticas, sobre todo las críticas pues no hechas con criterio crítico, me lastimaban mucho y me afectaban mucho y ya vimos en el cuarto azul que de repente me pude ir muy lejos. Y entonces como que todavía siempre tengo ese miedecito, miedo del ojo externo duro, que la verdad, pues sí es cierto, vas haciendo callo con la vida, pero esas cosas como que me atormentan mucho durante un momento y luego ya las suelto. Claro. Vamos con las preguntas de respuesta corta acerca del teatro, va la dinámica, y es un sueño cumplido en el teatro. Siento que he cumplido muchos.
que gente que admiro y que creí inalcanzable me invite a trabajar. Un sueño por cumplir en el teatro. Dirigir algo yo. Un miedo de esta profesión. Que se cansen de mí. Algo que aprendiste en la escuela de actuación, en este caso en Casa Azul, y que sientes que de alguna forma sigues poniendo en práctica o recuerdas. Las dianas. Esas madres me aterrizaron. Porque si ahorita soy gritona, estridente, antes, sí, las dianas me ayudaron a hacer tierra y a contener. Como espectadora, ¿qué tipo de teatro te gusta ver? Más allá de si está buena o no la obra, si me gusta o no, que se tomó el riesgo y que tienen algo que decir con ella. Muy bien, yo opino casi lo mismo. Como que últimamente veo mucho al riesgo. Y veo el riesgo de, ok, esto no le salió, pero esto que hicieron, no mames, o sea... Sí, que hay un riesgo, que Claro. sí están comprometidos a contar algo. Muy bien. Se parece un poco a lo que ya decías ahorita, pero la pregunta ya la tenía. ¿Cómo llevas la crítica, tanto positiva como negativa, hacia tu trabajo o las obras en las que has estado? Cuando me la paso bien, me guste o no me guste la obra, pero cuando me divierto con ella, me vale 3 kilos de caca la crítica. Cuando no me gusta la obra o no me gustó yo, me mata y me pongo a llorar mucho y me tiro al piso en posición fetal, lloro, me cuestiono si debo seguir actuando, si vale la pena, me voy muy al extremo. Cada vez pasa menos y hay críticas que no leo para cuidarme. Algo que podría cambiar en el teatro mexicano. Siento que el enfoque de dirección. No digo que no haga falta una dirección, un director, directora, pero en donde más rico he sentido yo crear, siendo actriz, es cuando la puesta en escena se nutre desde todas las aristas, que todos tienen que aportar para crear la ficción y no solamente hay que seguir órdenes, sino más en algo colectivo. Regresamos al concepto de la isla. E imagina que en esta isla, en tu isla, aparte de lo que mencionaste, hay un cofre del tesoro. Y en este cofre del tesoro, cuando lo abres, están las cosas valiosas que a ti te ha dejado el teatro. ¿Qué cosas están en ese cofre? Gracias al teatro, cuido mi salud, porque sin mi salud no podría hacer teatro. Gracias al teatro, entreno mi cuerpo, porque sin mi cuerpo no podría hacer teatro. Gracias al teatro, voy a terapia, porque sin estar bien yo no podría hacer teatro. Gracias al teatro, acepto mi intensidad. Gracias al teatro, acepto que soy miedosa. Y gracias al teatro, cada día me encuentro a mí misma en los otros. Gracias. Estamos... Oye, tú cumpliste, ¿eh? Cuando te invité, saliendo, me dijiste, hablo mucho y lloro mucho. Y yo, perfecto. Y aquí estamos. Y aquí, y enos aquí. Oye, para terminar es el momento donde tú me tienes que hacer una pregunta a mí. Así que me puedes hacer una pregunta. Me puedes regresar alguna pregunta que yo te hice, puedes crear una nueva en base a esta conversación o lo que ubicas o conoces de mí o del proyecto de reseña. Es tu momento. Cuando conociste el teatro por primera vez, trayéndolo hacia acá, ¿qué puedes decir que es lo que ha cambiado profundamente en tu vida? Ay, me cuesta, o sea, lo sé, pues me cuesta más bien decirlo en palabras. O sea, creo que cuando yo fui muy consciente del teatro tenía como 10, 11 años. Y creo que era una persona o era un niño como muy miedoso, como muy tímido, pero que a la vez tenía esta dualidad de que era como muy... que se le ocurrían cosas y que era muy teatral y que gritaba mucho y que no gritaba, o sea, como que todo el tiempo se le ocurrían cosas y era demasiado así y a la gente se le hacía como demasiado y entonces es como de, ay, el niño hace cosas que no hacen los niños, ¿no? Uh-huh. O sea... Y como que también pensar como no... Sí, era una persona muy miedosa y tímida y cuando era adolescente, por ejemplo, yo tenía mucho miedo de hablar con la gente. O sea, a mí no me gustaba hablar con la gente. Yo le pedía a la gente, a mi hermana o a mi abuela o a gente que le dijera las cosas a las personas en lugar de yo decírselas.
Y creo que si lo veo ahora con el teatro y la ficción y el cine y y otros procesos también, pues como que es muy bello como pensar que alguien de 10 años o 11 años que se sentía así puede hacer ahora esto. Wow. Ay, güey, nunca había dicho eso. Wow. Entonces eso, o sea, creo que pues nos deja eso se puede traducir en una transformación, pero también sí en abrirte al mundo y en abrirte a las personas y eso. Qué bonito. Ah, Yo por el teatro, si yo no hubiera ido a clases de teatro, ajá. jamás me hubiera puesto ropa de mujer. Jamás me hubiera puesto algo apretado. Wow. Te agradezco mucho tu pregunta, te agradezco mucho que hayas venido, te agradezco mucho que te hayas abierto así en esta conversación y agradezco mucho también verte en escena y que aquí nos puedas compartir las cosas que luego no se ven y que estas cosas detrás que nos gustan y estos procesos. ¿Algo que quieras decir para terminar? Nada, muchas gracias por el espacio, por verme, por escucharme y que el teatro nos siga juntando. Claro, muy bien. Recuerda que para más contenido, videos y recomendaciones puedes seguirme en @rcenateatro en Instagram y X o Twitter. Y ahí por mensaje me puedes poner qué te pareció esta conversación con Samantha. Y si ya viste alguna de las azules, o sea, Un cuarto azul y Dani y el profundo mar azul. ¿Ya las viste? ¿Qué te parecieron? ¿Qué te provocaron? Y si no las has visto, ¿te dieron ganas de verlas? Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Bye.